Donald Trump dice que México está dirigido por los cárteles. Sheinbaum presenta su campaña informativa en contra del fentanilo. Ovidio y Joaquín Guzmán, hijos del Chapo, no se presentan a su audiencia en Estados Unidos, siguen negociando. Fuerte enfrentamiento en Sonora. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. Combatimos la fabricación ilegal, siempre se está investigando. Se hicieron los chingazos. Ahí tirotearon a uno, mira. Ahí le reventaron el carro a balazo y allá está el hombre tirado a un ladito de la carretera. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que México es peligroso y está dirigido esencialmente por los cárteles. Además, afirmó que cambiará el nombre del Golfo de México. A menos de 2 semanas de que Donald Trump asuma el cargo como presidente de Estados Unidos, hoy ofreció una conferencia desde Palm Beach, Florida, donde acusó que México está siendo dirigido por los cárteles. We have a massive deficit with Mexico, and we help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels, and can't let that happen. Mexico is really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. Y nuevamente prometió adoptar una postura más dura contra México y Canadá, amenazando con nuevos aranceles si no frenan el flujo de migrantes y drogas. And Mexico has to stop allowing millions of people to pour into our country. They can stop them, and we're going to put very serious tariffs on Mexico and Canada, because Canada, they come through Canada too, and the drugs that are coming through are at record numbers. Además, propuso cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América, pero no en referencia al continente, sino a la forma de referirse solo a los Estados Unidos. Esto porque abarca gran parte del territorio. Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. Pretty soon we're going to change because we do most of the work there and it's ours. Pero el Golfo de México recibe su nombre por la extensa costa mexicana que lo rodea y es uno de los principales cuerpos de agua del Océano Atlántico, que también abarca las costas de Cuba y la península de Florida en Estados Unidos. Pero el cambio de nombre al Golfo de México no fue su única propuesta. Trump no descartó usar la fuerza militar para controlar Groenlandia, que actualmente es territorio de Dinamarca. And for national security purposes. I've been told that for a long time, long before I even ran. I mean, people have been talking about it for a long time. You have approximately 45,000 people there. People really don't even know if Denmark has any legal right. But if they do, they should give it up because we need it for national security. That's for the free world. I'm talking about protecting the free world. La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha reiterado que Groenlandia no está a la venta. Para Milenio Noticias, Denalia Taide. Bueno, ha habido muchas reacciones al respecto. Esta conferencia que dio Donald Trump, que bueno, no solamente incendió redes, sino pues las alertas en los propios gobiernos para responder. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, respondió a esta propuesta de Donald Trump de que Canadá sea el estado número 51 de Estados Unidos. En su cuenta de X, Trudeau escribió que Canadá jamás será parte de Estados Unidos y añadió que los trabajadores de ambos países se benefician por ser los principales socios comerciales y también ser socios en materia de seguridad. Pero bueno, Donald Trump insiste en ir más allá de las declaraciones. Esta tarde publicó en su red Truth Social un mapa en donde se ve cómo sería Estados Unidos con Canadá, ya como otro estado de la Unión Americana, y así Donald Trump. Por su parte, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, aseguró que se aplicará la sabiduría mexicana ante los dichos de Donald Trump. No podemos contestar todas las declaraciones todos los días. Yo de hoy te diría
Bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México. Pero no nos vamos a engarzar en ese debate. Lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos los dos países. Ya lo hicimos en 2019. Sabiduría mexicana es lo que se va a aplicar. Por cierto que la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que todavía no recibe invitación para la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, pero la Embajada de México ya la recibió y reiteró que habrá buena comunicación entre el equipo de Trump y las autoridades mexicanas. Horacio Besson, editor de Fronteras. Buenas noches, querido Horacio, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿En qué contexto dice Donald Trump todo lo que escuchamos el día de hoy o va repitiendo? Ahora añadió este nuevo ingrediente en el decir que va a aumentar los aranceles, en que va a presionar económicamente a México, habla de la frontera, habla de los cárteles muy fuerte en relación a nuestro país, dice esencialmente son los que dirigen a México. Eso no lo podemos permitir. Y después habla de que ellos han hecho todo el trabajo y es cuando habla del Golfo de México, que debería de llamarse el Golfo de América, América entendido como lo entienden los estadounidenses, de Estados Unidos. Como sinónimo de Estados Unidos. Así es. Horacio, ¿qué significa esto? Tiene muchas aristas. Una de ellas es obviamente llegarle a la población, al electorado estadounidense que votó por él, sí, el de menor grado académico, para decirme, le estoy cumpliendo. Es un pilar más del nacionalismo estadounidense. Sí. América otra vez grande, ¿no? Hagámoslo nuevamente grande. Y otras es precisamente, ¿por qué no, si parte del Golfo de México, que implica solamente 3 países, Cuba muy poquito, pero sobre todo dividido entre México y Estados Unidos, ¿por qué, si somos el país más rico comparado con México, abarcamos bastante zona y también lo que él se refiere mucho es a esa situación de que nosotros hacemos el trabajo pesado, hacemos mucho mayor riqueza, mucho mayor sensibilidad en ese sentido y pues además es la detención de migración o el tráfico o el flujo de drogas podría ser a través de ese camino. Es decir, el mensaje es interno, es vean cómo estamos cumpliendo. 2, México no cumple, solo nos manda cosas malas y nosotros tenemos que pagar esos platos rotos. Entonces nos merecemos cambiar el nombre. Sí, porque habla, como bien indicas, para su electorado y presenta, incluso veíamos este mapa que lanza en su red, Truth Social, en donde dice, así se vería, ¿no? Estados Unidos con Canadá, o sea, ya integrado como un solo país. También el tema con Dinamarca, ¿no? En donde insiste, entonces, en toda esta idea de un avance territorial de Estados Unidos, no nada más de cooperación y de relación bilateral, o sea, está creando por lo pronto esta imagen ante su electorado. Sí, y ante el mundo está dando un mensaje muy claro de que Estados Unidos viene a regresar, que pensando principalmente en sus intereses, no hay más, y por eso también habla también hay un grado de victimización, ¿no? Al de hablar de que Panamá, por ejemplo, está usando el canal de Panamá al cobrarnos demasiado, sí, y está ahí la presencia china. Entonces tenemos que recuperarlo. Entonces son varios puntos. Al hablar de Canadá, habla de un solo estado, cuando Canadá en realidad es muy parecido a Estados Unidos en cuanto a las provincias. En realidad tendría que ser cada provincia un estado. Exacto. Que no le convendría a nivel por el colegio electoral, en fin, muchas cuestiones que habría desequilibrios. Entonces juega mucho con la parte más ignorante de los estadounidenses, de darle en plato de bandeja la grandeza de un Estados Unidos, sí, aunque sea de forma y no sí, tanto de fondo. Sí, juega con las emociones, ¿no? Y la sensibilidad, los deseos, siempre creando además como estos enemigos externos, ¿no? Y que han perjudicado a la grandeza del pueblo estadounidense y lo refiere además en un límite muy claro, ¿no? En donde no incluye a migrantes, en fin, a las personas que llegan.
Exacto, y también, por ejemplo, Canadá también es beneficiarse, se beneficiarían, no tendrían déficit, no tendrían la amenaza ruso-china, entonces es pertenecer al gran país. Si quieres, recordemos cómo dijo esta parte sobre México y ahorita nada más platicamos porque lo hemos comentado, lo presentamos en la pieza, pero a ver, esto fue exactamente lo que dijo Donald Trump. We help Mexico a lot. They're essentially run by the cartels. And can't let that happen. Mexico's really in trouble, a lot of trouble. Very dangerous place. And we're going to be announcing at a future date pretty soon. We're going to change because we do most of the work there and it's ours. We're going to be changing sort of the opposite of Biden, where he's closing everything up, essentially getting rid of $50 to $60 trillion worth of assets. We're going to be changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. The Gulf of America, what a beautiful name. And it's appropriate. Bueno, Horacio, aquí ya nos explicas, sí, suspiro, ¿no? Ya nos explicas esta idea de que dice, nosotros hacemos el mayor trabajo aquí en toda esta área, ¿no? Como parte de Estados Unidos, México, la isla de Cuba, pero ¿qué tanto de esto se va a materializar? Es la gran pregunta. A lo mejor ya una de sus congresistas republicanas más trumpistas que el propio Trump, Marjorie Taylor Greene, y de inmediato afirmó que ya le pidió a su personal hacer la iniciativa de ley para que en el Congreso presentara el cambio de nombre. En realidad tendría que haber un pacto internacional y que estén de acuerdo los tres países, aunque a Cuba solamente le toca 2 provincias muy pequeñas, pero tendrían que estar de acuerdo. Pero Trump es Trump y lo más probable es que ahí, si se afianza en ese sentido, es que decide Estados Unidos por sí solo hablar, cuando se refiere al Golfo de México, hablarlo como el Golfo de América, y para ellos será así en su cartografía. Lamentablemente, cuestiones prácticas, es que la organización de huracanes de ellos es muy importante, entonces ellos hablarían del Golfo de América. Entonces es ver qué tan factible es, si se puede a través del Congreso o una orden ejecutiva, que solamente la seguirían ellos y no tendrá mayor respeto a nivel internacional, ¿no? Sobre el tema de las tarifas, ¿habrá seguramente un aumento? Quizá mucha de su estrategia es el tira y afloja y es amenazar de forma muy alta para negociar, para estar y después decir a su electorado, sí, hicimos estoy cumpliendo, esto, exacto, ¿no? Y a lo mejor en algunos elementos, en algunos productos sí tendrá algunas tarifas altas momentáneamente y luego negociar y decir todo lo que haga bien o mal lo capitaliza. Entonces va a decir, ven, ya lo logramos, no da paso sin guarache, te diría, aunque no sería guarache en su caso. Oye, Horacio, ¿va a ser una relación compleja? ¿Qué diferencia ves en lo que se vivió ya con la experiencia pasada cuando estaban Trump y Andrés Manuel, que tenían una muy buena relación, muy parecidos en muchas cosas, coincidían también en forma y fondo de muchos temas, pero con Claudia parece que es diferente y él llega también muy distinto. Llega muy distinto, ya tiene 4 años de experiencia, que cuando la primera vez ya tiene el colmillo para poderse mover. También tiene un Congreso y un Poder Judicial a su lado. Así es. Entonces tiene manos libres mucho más fuertes. Tiene los medios, tiene grandes empresarios a su lado que antes no tenía, incluyendo lo que hoy ya pasó con Meta, o obviamente Elon Musk. Sí. Y también hay una cuestión de que hoy, si no entendemos mucho lo que dice él, no hay que preocuparnos porque mucha gente no lo entiende. Y es una plática recurrente en Estados Unidos. Hoy fue muy crítico eso el New York Times. Habla, salta, va de un tema a otro, lo revuelve. Sí. Entonces cada vez es una persona grande.
Entonces, eso lo puede hacer más intolerante. Entonces, con México, yo creo que México va a tener que ser muy inteligente, utilizar una forma de torearlo, pero también ser firme. Y creo que la postura que tuvo Claudia Sheinbaum en relación cuando anunció los aranceles fue muy distinta a la que tuvo Trudeau, que de inmediato Trudeau se mostró muy solícito al ir a Mar-a-Lago, ¿no? Al territorio, al máximo territorio de Donald Trump, entró a esa cueva. Entonces va a haber mucha tirantez. Yo creo que va a haber tirantez, pero económicamente a ninguno le conviene grandes golpeteos. Al final del día, ¿no? Sobre todo los estados, Texas, por ejemplo, tiene una relación comercial con México gigantesca y es muy republicana, entonces habría que ver ahí cómo se modula. Esperemos. Muchísimas gracias, Horacio. Sigamos en contacto. Cómo no, nos quedan 4 años más. Y el futuro de los chapitos que están detenidos en Estados Unidos aún no se ha definido, y es que hoy se pidió más tiempo para alcanzar un acuerdo de culpabilidad. Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de El Chapo Guzmán y líderes junto a sus hermanos de la facción del cártel de Sinaloa, los Chapitos, no se presentaron a la audiencia este martes en una corte de Chicago, en Estados Unidos. Esto porque no han cerrado un acuerdo con los fiscales de Estados Unidos para declararse culpables sin ir a juicio, por lo que las nuevas audiencias serán los próximos 27 de febrero y el 19 de marzo. La facción de los Chapitos ha sufrido golpes a su estructura criminal tras la detención de los Guzmán López y algunos de sus jefes de seguridad, pero mantienen gran poder principalmente por las grandes cantidades de dinero que han generado gracias al tráfico de fentanilo. El primero en caer fue Ovidio Guzmán, el ratón. Fue detenido por primera vez el 17 de octubre del 2019, fecha del primer culiacanazo, donde debido a la violencia, el propio expresidente López Obrador ordenó que lo liberaran para evitar una masacre. Tranquilo. ¿Pero qué pasa? No, ¿qué pasa? Ya le estoy diciendo. Dile a tu gente que pare todo. Dile a tu gente que pare todo. ¿Por qué iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo? Más de 200 personas. Y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Fue hasta el 5 de enero del 2023 que Ovidio Guzmán fue reaprendido y el 5 de septiembre del mismo año extraditado a Estados Unidos. En cuanto a Joaquín Guzmán López, fue detenido en El Paso, Texas, en Estados Unidos el 25 de julio del 2024. Pero ocurrió por el secuestro de Ismael, el Mayo Zambada, uno de los líderes más longevos del cártel de Sinaloa. Esto lo ha hecho ver como un traidor. Y es que fue el propio Zambada quien denunció a través de una carta que Guzmán López, en complicidad con sus hermanos, lo traicionaron para llevarlo a la fuerza a Estados Unidos y entregarlo. Desde entonces, los procesos de los Chapitos avanzan, mientras Sinaloa continúa sumido en la violencia. Milenio Noticias. Óscar Valderas, ¿cómo estás, querido Óscar? Buenas noches. Querida Elisa, qué gusto saludarte. Feliz año, feliz 2025 para ti y todo el auditorio. Gracias, igualmente, Óscar. Oye, y arrancamos con mucha información en relación al tema de seguridad y que toca México. Por supuesto, lo que dijo Donald Trump el día de hoy, que ya lo analizamos con nuestro compañero Horacio Besón. También estamos con mucha actividad aquí en México de lo que está sucediendo en Sinaloa. Las reacciones en relación a lo que ha dicho el embajador de Estados Unidos en México sobre el fentanilo, la presidenta Claudia Sheinbaum en las mañaneras hablando mucho de este tema, si la producción o no. Y, por si esto fuera poco, el día de hoy pues estábamos pendientes de esta audiencia de Ovidio y, bueno, de los dos hijos de el Chapo Guzmán que están detenidos allá en Estados Unidos, de Joaquín y Ovidio, que finalmente no se llevó a cabo porque parece que siguen en estas negociaciones
para declararse culpables, ¿verdad? Es correcto, era una audiencia conjunta, se les iba a ver juntos por primera vez desde que ambos están detenidos y eso no ocurrió. Mucha gente tenía la duda de si el hecho de que no aparecieran significa que se hubieran fugado, que no estuvieran en prisión, que estuvieran en alguna otra situación. La realidad es que siguen en este momento negociando los términos para llegar a su objetivo principal, que es que no vayan a ser llevados a juicio, donde podrían correr el riesgo de que si un gran jurado los encuentra culpables por los 9 delitos que tienen, que son muy graves, pues podrían llegar incluso a repetir la suerte de su padre y ser sentenciados a una cadena perpetua. Eso es lo que están negociando en este momento, los dos con el mismo abogado, con Jeffrey Lichtman, y tienen cada vez menos tiempo para lograr esta negociación. A Ovidio se le acaba el tiempo el 27 de febrero, a Joaquín Guzmán López se le acaba el tiempo el 19 de marzo. Son sus fechas fatales para poder hacer un cambio muy importante en su declaración. Hoy ellos se reconocen no culpables, así es como se han manejado desde que llegaron a Estados Unidos, y podrían cambiar esa declaración a culpables únicamente si encuentran condiciones que les permitan hacer dos cosas. Primero, evidentemente reducir el tiempo de reclusión en la cárcel, y segundo, cárcel que tenga una condición de reclusión pues mucho más tranquila, donde pueda recibir visitas, donde pueda tener mayor tiempo de patio, ejercicio y sobre todo pues que les permita generar un poco o cuidar un poco las ganancias que han logrado como líderes de los grupos criminales más importantes de Sinaloa. En este momento está la negociación, insisto, no sabemos bien qué es lo que ha atorado, eso lo sabrán, es una discusión muy privada, pero sabemos que la negociación se lleva a la par de otros juicios como el del Mayo Zambada, en el que el propio Mayo Zambada ha insistido también que no se va a declarar culpable. Y ahí es interesante porque por una parte el Mayo por lo pronto dice no me declararé culpable, lo cual significa que habrá juicio y será público, podremos presenciarlo. Y por otro lado está esta negociación para que los hijos del Chapo sí se declaren culpables y entonces puedan aportar información, pues muy seguramente a este juicio de el Mayo Zambada, y una información que sea muy valiosa también para el gobierno estadounidense, para que el propio gobierno también acepte esta culpabilidad de ambos, ¿no? Claro, mientras el Mayo Zambada quiere lo que le llaman los estadounidenses subir en la corte, es decir, hablar y que el mundo se entere de lo que tiene que decir y correr el riesgo que tenga que correr, como lo ocurrió su compadre Joaquín El Chapo Guzmán, los chapitos están del lado contrario. No quieren que su testimonio sea público, quieren que toda la información que den a las autoridades se mantenga reservada, que únicamente la conozcan las autoridades judiciales para poder apoyarse a otros juicios. Y aquí es importante decirte, Elisa, que la información que den los chapitos no necesariamente tiene que ser verificable. De repente nos clavamos mucho en la idea de que tienen que ser videos, imágenes, archivos incontroversiables que no tengan ningún tipo de atisbo de duda. En el caso de Estados Unidos y su propio sistema judicial, la sola declaración de los chapitos de decir le dimos dinero a tal, apoyamos a tal, nos benefició tal partido, nos perjudicó tal funcionario, eso es considerado ya una prueba de suficiente peso. Lo vimos en el caso del juicio de Genaro García Luna, donde a pesar de que no se aportaron videos, imágenes, llamadas interceptadas, mensajes de texto, bueno, el jurado lo consideró que los dichos tenían el peso de una prueba y entonces se le sentencia al exfuncionario mexicano a 38 años de prisión. En este caso, los chapitos podrían negociar algo muy similar, es decir, únicamente decir que por la posición privilegiada en la que están o estaban en el cártel de Sinaloa, tienen acceso a toda esta información y verificarla o validarla con 3 o 4 datos que le den cierta solidez a lo que están diciendo. Eso puede ser suficiente para ser considerada una prueba. Una prueba que puede ocuparse en Estados Unidos, no solamente contra capos de alto nivel como el Mayo Zambada, sino incluso contra funcionarios o exfuncionarios mexicanos. Sí, que eso es también parte de lo que está ahorita en el ambiente, porque nos los comentabas aquí, hace tiempo lo comentaste, querido Oscar, que el Mayo Zambada era que llevaba toda la relación con los funcionarios, con los empresarios, era el político, ¿no? De décadas de la organización criminal número 1
del mundo en estos momentos, por lo pronto, ¿no? Del mundo, sin duda, y efectivamente, el Mayo Elisa era quien llevaba la relación cantante con el servicio público. Sí. Era quien tenía los contactos políticos, quien palomeaba gobernadores, presidentes municipales, cámaras de comercio o las universidades autónomas de los diferentes estados. Sin duda, el caso de Sinaloa, como ya hemos conocido con el caso de Nemesio Cuen. Sí. Pero veremos si los chapitos no se adelantan a darle, digamos, a revelar cuáles son estas relaciones políticas que tiene Mayo Zambada y si él las reconocerá al final, en lo que, insisto, dos estrategias muy distintas. El Mayo quiere hablar y que se escuche y resuene su voz, y los chapitos quieren que su voz más bien quede quieta, pero en los oídos de los funcionarios de Estados Unidos. Y por lo pronto aquí en México, pues las cosas muy complicadas, porque además se entreteje toda la historia de Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, justamente que está allá, con lo que sucede aquí, con la historia que pues también indicó el propio Mayo Zambada, según su versión, en una carta escrita, con el gobernador de Sinaloa, con el asesinato de Cuen, con todo lo que está sucediendo aquí en nuestro país. Entonces, por lo pronto también la situación, mientras no avance en Estados Unidos, pues seguirá muy tensa en nuestro país. Sí, sin duda, muy tensa, porque además el Mayo Zambada sabe que la última carta que tiene para juzgar es la honestidad con la que se dirigió fíjate, qué irónico, al pueblo mexicano con esta carta que dio a conocer a través de sus abogados, en la que le enmienda la plana al gobierno de Rubén Rocha Moya y dice: la fiscalía mintió, el asesinato del exrector de la UAS no ocurrió como dijeron, yo tengo la verdad, y la verdad es que el Mayo tenía razón, él contó el hecho tal y como sucedió. Esta, digamos, esa fortaleza en el Mayo de ser el portador de la verdad, de haber desarmado, dinamitado la credibilidad de Rubén Rocha Moya para montársela en sí mismo, es lo que me parece que va a hacer que el juicio sea muy, muy, muy apetitoso, sin duda, de manera noticiosa, y que veamos cuáles son los pasos de los chapitos. Sin duda, evidentemente no hay en este momento un capo de mayor altura preso en Estados Unidos que no sea el Mayo Zambada, quien ya se ha vuelto su enemigo, y seguramente las baterías de esfuerzo de cómo van a negociar este acuerdo de culpabilidad van a ir dirigidas al Mayo Zambada. Ahí habrá que ver qué salpica qué, pero de momento, digamos que esta historia que inicia apenas hoy, inicia ya fuerte. Lo que pensamos que íbamos a ver, que era a los dos hermanos juntos en la corte, no lo vimos, porque aún no sabemos qué están negociando a espaldas, evidentemente, del público, y cuando lo sepamos, tal vez sea muy tarde para algunos funcionarios mexicanos. Uy, mucho nerviosismo en México también por todo este tema. En fin, muchísimas gracias, querido Óscar Valderas. Sigamos en contacto, va a ser un año muy intenso y estaremos informando a nuestra audiencia también con tu presencia. Muchas gracias. Aquí estaremos, querida Lisa. Buenas noches, fentanilo. Buenas noches. Y la presidenta Claudia Sheinbaum insistió que el fentanilo no se fabrica en México, como dijo ayer el embajador Ken Salazar, quien además agregó que el debate no es ese, sino resolver un problema mundial. La presidenta argumentó que instituciones de salud y de seguridad dan seguimiento al ingreso de precursores a México para el uso médico de fentanilo, pero aseguró que no han detectado que se realice el proceso completo para producirlo de forma ilegal. Sé lo que pasa, que hay fentanilo en México y también sé que se produce acá. Pero eso es un debate que se produce, no se produce, no nos lleva a donde tenemos que ir. Con todo respeto al gobierno de México, tenemos que trabajar este tema juntos y eso lo hemos hecho, sea en lo de la seguridad, en los esfuerzos que hemos hecho para desmantelar al cartel del Pacífico de Sinaloa. Eso lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, para mí, el fentanilo es problema mundial. Combatimos la fabricación ilegal, damos seguimiento a los precursores que entran a México para la producción de cualquier medicamento en nuestro país. Hay un seguimiento muy puntual por parte de COFEPRIS, de aduanas y de seguridad. La posibilidad que se fabrique o no en México y qué parte es algo que siempre se está investigando en el Gabinete de Seguridad. El hecho de que lleguen precursores, porque la mayor parte de los precursores
viene de Asia y que se fabrique aquí en México, todo el proceso no se ha encontrado. Eso no quiere decir que no se siga investigando. Bueno, y además hoy el gobierno de México lanzó la campaña Aléjate de las drogas, el fentanilo mata, con el objetivo de combatir el consumo principalmente entre jóvenes. Informaron que la campaña tiene 2 pilares: la prevención, que estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, y la atención a cargo de la Secretaría de Salud, del IMSS, el IMSS Bienestar, ISSSTE y la Secretaría de las Mujeres. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. La campaña tiene 2 grandes pilares: la prevención y la atención. La prevención la atenderá particularmente la Secretaría de Educación, apoyada por la Secretaría de Cultura, y la de atención, la de atención será... Una pausa y volvemos con más información. En Sonora hubo un fuerte enfrentamiento entre autoridades y hombres armados. 2 sicarios fueron asesinados. Los hechos ocurrieron en la carretera Hermosillo-Guaymas, en la entrada sur de la capital del estado. Además, 3 personas fueron detenidas. Elementos de seguridad reforzaron la zona. Se hicieron los chingazos, Ahí tirotearon a uno, mira. Ahí le reventaron el carro a balazo y allá está el hombre tirado a un ladito de la carretera. Allá está uno tirado de blanco con negro. Anda el gobierno a tope, plebe. Anda bien recio el gobierno. La malandrinada pues les tronó en esta ocasión. Lo reventaron. Eso en Sonora. En Sinaloa, un comandante de la policía de Culiacán fue asesinado mientras conducía por el fraccionamiento Nakayama en el sector Barrancos. El oficial fue identificado como Juan Carlos. Tras el ataque, el policía perdió el control del vehículo y se estrelló contra un poste frente a una plaza comercial. En el vehículo se ven los impactos de bala. El gobernador, Rubén Rocha Moya, aseguró que sin los trabajos de seguridad habría mucho más homicidios. Y no, pues es lo mismo que el resto. Lamentablemente hay policías y hay ciudadanos y hay que tenemos este es un problema que tiene que ver con homicidios dolosos y que se están reportando y qué hacer, lo que estamos haciendo. Seguramente que si no estuviéramos haciendo eso, tuviéramos mucho más, ¿sí? Entonces tenemos un operativo desplegado. Ayer mismo se incrementó el operativo en 200 elementos más, están por llegar otros 200. Bueno, y en Chiapas localizaron los restos de una persona en una fosa clandestina ubicada en el ejido Nuevo Dorado, en el municipio de Suchiate. La víctima fue identificada como Andrés. Con él suman 32 cuerpos localizados en menos de un mes. Las autoridades investigan a 5 hombres detenidos por el delito de desaparición y que están relacionados con la fosa clandestina. El fiscal del distrito fronterizo Costa, César González, aseguró que continuarán con las investigaciones de todos los casos donde haya denuncias. Vamos a llegar a donde tengamos que llegar y tope donde tope. Entiendan que son investigaciones, no es todo un día, tenemos muchos años, así como tú dices, nosotros tenemos un mes en el gobierno y creo que los resultados se van viendo y se van realizando. Estamos investigando esos homicidios y otros más, pero vamos a llegar contra quien sea. Y por cierto, las denuncias por desaparición forzada se reactivaron en la Sierra de Chiapas tras la detención de José Antonio Villatoro, presidente municipal de Frontera Comalapa. José suplió en el cargo a Aníbal Roblero, alcalde electo que fue secuestrado el pasado mes de septiembre afuera de una cafetería en Tuxtla Gutiérrez. Su hijo, Alberto Roblero, indicó que no han tenido información sobre las investigaciones. Para nosotros todo esto es muy difícil, es muy, muy difícil. El hecho de no poder regresar a casa es una situación también muy complicada.
de tener la inseguridad de que en tu propia casa pues, no vas a estar seguro hasta que esta situación esté resuelta. Un joven de 23 años de edad, que ya había estado preso, es el presunto responsable de haber asesinado a su padre, su madre y su hermana. El multihomicidio ocurrió el Día de Reyes en la alcaldía Tláhuac. En pleno Día de Reyes, un matrimonio y su hija fueron asesinados dentro de su domicilio en la colonia Ampliación La Conchita, en la alcaldía Tláhuac. El presunto responsable es el hijo mayor, Eric N., de apenas 23 años de edad, a quien su familia intentó rehabilitar de las drogas incansablemente. El hombre, que ya contaba con un ingreso a reclusorio, fue detenido en Valle de Chalco por autoridades estatales. Los primeros informes, de acuerdo con autoridades capitalinas, señalan que un tío del sospechoso lo vio salir de la escena del crimen con las manos ensangrentadas. Y aunque se llamó a los servicios de emergencia para atender las lesiones ocasionadas por arma blanca, elementos del ERUM determinaron que las víctimas, identificadas como Montserrat, Brenda y Heriberto, ya no contaban con signos vitales. Hoy, 3 veladoras, una cruz formada con palos de madera y un elemento de policía resguardan el inmueble. Aquí de la colonia fue lo del crimen, aquí de la Conchita. Y el luto se percibe en el silencio de la calle Alcatraz. Los vecinos siguen sin creerlo. Ay, sí, porque pues es una pérdida muy grande para la familia de ellos y por el suceso que haya pasado realmente no lo sabemos. Los cuerpos de las víctimas serán velados en un domicilio de la colonia La Conchita, Zapotitlán, a unas cuantas cuadras de donde ocurrió el parricidio. Familiares y allegados ofrecen flores para darles el último adiós. Con imágenes de Adriana Arreola, Telediario Mix y Alejandra Zárate, Ciudad de México. Una pausa y volvemos. Bueno, y Los Ángeles está viviendo una situación delicada por los incendios que se sufren en estos momentos. Están zonas siendo evacuadas en donde miles de personas tendrán que dejar sus hogares en estos momentos por el incendio que además se sigue extendiendo por los fuertes vientos que se están registrando en estos momentos en Los Ángeles, en California. Y a 2 días de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo periodo presidencial en Venezuela, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González denunciaron ataques a su familia. Por un lado, Machado indicó que agentes del régimen rodearon la casa de su madre y que estaba siendo sobrevolada con drones, además de que se había ido la luz en la zona. En redes sociales escribió: Maduro y compañía no tienen límite en su maldad, y les llamó cobardes. En tanto, Edmundo González denunció que su yerno se dirigía a la escuela de sus hijos cuando fue interceptado por hombres encapuchados que los subieron en una camioneta y se lo llevaron. Todo esto está sucediendo en este régimen en donde se pretende imponer nuevamente Nicolás Maduro. Por su parte, la Asamblea Nacional de Venezuela declaró personas non gratas a 9 expresidentes de América Latina, entre ellos los mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón. Además, pidió que sean tratados como una fuerza extranjera que intenta invadir el país en caso de que pretendan acompañar al líder opositor, a Edmundo González Urrutia, en su intento de, pues también ya jurar como presidente el próximo viernes, después de todas las irregularidades que se vivieron en Venezuela. Hasta aquí la información, gracias por su atención. Lo espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.